la osteogénesis imperfecta es el caso ilustrativo de lo que tiene que ver con una proteína fibrosa. O sea, el tema de lectura y el tema de disertación para que ustedes desarrollen la actividad estaba en relación ¿a qué? A proteínas fibrosas. ¿Ya? Y cuando hablamos de proteínas fibrosas, ¿de qué estamos hablando? De un grupo de proteínas que tienen naturaleza de ejercer actividad estructural. ¿Ya? Porque las proteínas se clasifican en fibrosas y globulares. Las globulares son solubles en medios acuosos. Las fibrosas no son solubles en medios acuosos. Yo voy a tener muchas proteínas fibrosas. Uno de ellos es la que tengo aquí, ¿no? Pero también lo tengo aquí, en la superficie de la epidermis, queratina, ¿no? Lo tengo en las uñas. Son proteínas también. Pero no tienen esa característica de tener la posibilidad de ser proteínas solubles. Pero dentro de esta gran cantidad de proteínas estructurales, nos vamos a detener solamente en una, que es el colágeno, que también es importante asociarlo con la elastina, pero sigue siendo una de las que veníamos intentando graficar, que era el colágeno. Y el colágeno tiene una estructura así. Lo primero que tengo que aprender cuando veo una proteína es reconocer su estructura. Y el colágeno es una proteína de 3 cadenas. 3 cadenas que están asociados en forma helicoidal y van formando una estructura. Pero esas 3 cadenas tienen una particularidad interesante. Y esa particularidad interesante, ¿qué es? Que están constituidos por muy pocos aminoácidos, y dentro de las cuales el aminoácido más prevalente es justamente este aminoácido que es la glicina, que es el único aminoácido que no tiene carbono quiral. ¿Resulta siendo importante esto? Sí, porque de cada 3 aminoácidos, uno de ellos es glicina. Los otros pueden ser glicina, hidroxiprolina, prolina, hidroxiprolina y hidroxilicina. Pueden ser cualquiera de los 3 asociados. Pero acá viene lo interesante. Esta proteína tiene 2 aminoácidos que normalmente ustedes no lo han visto como aminoácidos habituales. Porque la hidroxiprolina y la hidroxiglicina ustedes no tienen dentro de su conglomerado de aminoácidos que ustedes han venido aprendiendo. Porque los 20 aminoácidos que les han enseñado son 20 aminoácidos donde no están estas 2. Pero para el colágeno es importante que la prolina y la lisina se hidroxile, ¿ya?, para constituir esta proteína. ¿Por qué es importante esto? Carambas, es súper necesario graficarlo. Recuerden que entre célula y célula está el intersticio, pero el intersticio no está vacío. El intersticio está ocupado por una serie de moléculas. Dentro de esas moléculas que están ocupando el intersticio está el colágeno. ¿Ya? Y resulta siendo importante, ¿por qué? Porque es el soporte de muchas estructuras. Cuando hacíamos un comentario en los grupos de seminario, decíamos, Colón salió con tres embarcaciones de España. Llegó a América y una parte importante de su tripulación se murió en el camino. Y se murió en el camino, ¿por qué? La peste rosa. ¿Qué le pasó? ¿Falta de alimentos? Vitamina C, doctor. Importante. Para la hidroxilación de la lisina y la prolina necesito a la vitamina C, si no, no hay hidroxilación. ¿Ya? Y es por eso que estas personas, en esa larga travesía de muchas semanas y meses, finalmente empezaron a tener deficiencia de vitamina C, no se producía colágeno, y el colágeno, que era una estructura de soporte vascular, empezó a ser fragilidad vascular, se rompían los vasos sanguíneos y su tripulación empezaba a sangrar y se moría. Una causa más de sangrado, que luego vamos a ver cuando hablamos de coagulación. ¿Deficiencia de qué? Deficiencia de ácido. En este caso, el ácido cítrico.
¿ya? O la vitamina C. Entonces vemos que aquí hay un factor adicional que es importante recordar. Estoy hablando de una proteína estructural, pero finalmente estoy viendo estructura, características, qué aminoácido lo constituyen, cuál es el aminoácido más relevante, pero además estoy observando que hay 2 aminoácidos que necesitan del ácido cítrico para su hidroxilación. Y que solamente de esa forma se forma esta molécula. Cuando nosotros hablamos y decimos carambas, estamos bien en este escenario, estamos muy interesados en que la cosa funcione de esta forma. Inmediatamente decimos carambas, está bien, yo tengo un evento de fibrosis, tengo un evento de deficiencia de colágeno y tenemos muchas variedades de colágeno, que no va a ser necesario aprendérselo, pero yo ya debo empezar a pensar que hay muchos matices de colágeno y dentro de esos matices de colágeno hay una limitación dependiendo del grado funcional del órgano donde se encuentran. Los colágenos van variando dependiendo del órgano donde se encuentran y eso es muy importante para entender la variedad de colágenos que existen. ¿Voy a tener colágeno en el hueso? Sí. ¿Es el mismo colágeno que está debajo del tejido endotelial, endovascular? No. Cambian las características que los van haciendo relativamente diferentes unos de otros. Entonces, doctores, resulta siendo muy importante que cuando empezamos a asociar esto, es necesario tener en consideración esto. Pusimos un tema de osteogénesis imperfecta porque finalmente queríamos hacerles saber a ustedes de que la afección de una estructura proteica me puede producir un evento también. Y ese evento lo graficamos con un caso clínico muy particular. Y decíamos la osteogénesis imperfecta, también llamado los hombres de cristal, ¿no? Por la fragilidad que tienen en estructura ósea. La pregunta es, caramba, ¿y cuál es el rol del colágeno? ¿Por qué? Si está muy calcificado, ¿por qué se rompe? Porque el colágeno no me calcifica el hueso. Y el colágeno me da resistencia a la estructura. Y muchas veces también les preguntaba a sus compañeros y decía, caramba, ustedes han llevado anatomía y con toda seguridad han visto un cerebro. Pero también han visto la médula espinal. Y han visto la médula espinal unido al cerebro. Pero han visto también las raíces nerviosas que salen de la médula espinal. La pregunta es cómo se hizo para sacar toda esa estructura sin lastimar y dañarlas. Porque es una estructura dura la que está cubriendo. ¿Cómo yo lo saco eso? ¿Cómo lo separo eso? Y en clase decíamos que importante es recordar que los ácidos débiles me van a permitir capturar el calcio y va descalcificando la zona que finalmente está en contacto con el ácido. Si ustedes son amantes de los cítricos y les gusta estar, porque hay una leyenda colectiva citadina que dice que el limón cura 50 enfermedades. Algunos les han aumentado 50 más y dicen 100 enfermedades. Entonces, algunos pensando en eso, andan con su limoncito chupándose todo el día, ¿no? Y ese limón es ácido cítrico. Y ese limón lo que está haciendo es descalcificar la dentina que finalmente forma parte de la estructura del diente. Y es un factor de lesión de la mucosa, en este caso, perdón, de la mucosa no, sino de la estructura del esmalte de los dientes. Aquellas personas que tienen reflujo esofágico y que generalmente están siempre con pirosis, caramba, está saliendo parte de su ácido y ese ácido también está lastimando la estructura del calcio que está en la dentina. Pero eso de ahí obviamente es silencioso, discreto y a largo tiempo me puede generar consecuencias. Eso de ahí me obliga a pensar de que las estructuras asociadas a estos ácidos yo los puedo manejar dependiendo frente a quién estoy haciendo contacto. Es importante, doctores, probablemente hacer énfasis en un detalle que es bastante necesario recordarlo. ¿Cómo qué, por ejemplo?
Cuando nosotros veíamos osteogénesis imperfecta, decíamos, caramba, son niños muy frágiles, con fracturas muy relativamente frecuentes, pero además también mencionábamos y decíamos, carambas, tienen ciertos matices que es fácil probablemente reconocerlos. No todos los que tienen osteogénesis imperfecta me hacen escleras celestes o azulinas. Pero era un detalle que si yo observo en un niño que tiene escleras azulinas, pues carambas, debo estar pensando como una posibilidad, y más aún si tiene una fractura de nacimiento. Es una osteogénesis imperfecta como diagnóstico preliminar. A confirmarlo, claro, pero es mi primera posibilidad. ¿Qué estoy intentando asociar? Estoy intentando asociar una molécula defectuosa que ese niño ha heredado y que finalmente le está generando problemas asociados a su estructura ósea y que también me está generando una esclera diferente. Estamos intentando asociar proteínas, estructura, afección con un cuadro clínico. Es importante intentar asociarlo en esa secuenciación. Siguiente tema, delegado. Coagulación. Coagulación. Ustedes son maestros en coagulación porque me han dicho que la mínima nota en hematología ha sido 18. Entonces, coagulación es lo que ustedes saben mucho más. Pero yo quiero darle un matiz pequeño en relación a la coagulación que ustedes han estudiado versus el modelo celular que intenta explicar el asunto relacionado a la coagulación. Por muchos años, fíjense doctores, el modelo de la cascada de la coagulación es un modelo que apareció antes que yo naciera. No soy tan antiguo, ¿cierto? Pero nació él. Ese modelo se estableció en el año 60, 1960, en base a las cosas que existían. Se habían hecho una serie de descubrimientos, ¿cierto? Pero finalmente se lanzó el modelo el año 1960. Ya pasaron más de 60 años, casi 60 años, y todavía seguimos un poquito arrastrando un modelo. Hay una cosa, doctores, que es importante en medicina. Los modelos no son estáticos. Yo tengo que empezar a plantear modelos diferentes en razón a que aparecieron nuevos conceptos que me están tratando de enseñar que hay otras cosas que el modelo no me está explicando. Y esa forma nos va a permitir generar y aperturar nuevos conceptos adicionales. Y les digo esto de acá, doctores, porque hago una especie de semejanza con la física en relación a la teoría atómica. Thomson, Rutherford, Bohr, la teoría de incertidumbre de Heisenberg. Además, ha pasado modelos. Un modelo, otro modelo y otro modelo. A medida que se iba intentando conocer nuevas cosas, al final apareció un modelo nuevo. Y ese mismo concepto que se da en la física teórica, nosotros también tenemos que empezar a asociarlo en los modelos que hoy día tenemos. Pregunto, ¿ustedes no tienen capacidad para intentar deslizar un modelo? El modelo de la coagulación propuesto por la Ricci. ¿Por qué no? No, el asunto es querer entender y ver cómo puede ser un modelo diferente que me explique mejor aquellas cosas que estoy aprendiendo. Y cuando hablamos de coagulación, obviamente necesitamos graficar en mente, y esto lo van a leer, probablemente va a ser su repaso más fácil que ustedes van a hacer, tener los conceptos claros. Cuando hablo de coagulación, siempre se establece dentro del modelo celular la participación de células de manera protagónica en los procesos que se van dando, ¿no? Se habla de un proceso de iniciación, amplificación y todos estos detalles que en su lectura con toda seguridad lo van a ver. Pero quiero detener las cosas puntuales que ustedes deben sí repasar. Normalmente, doctores, la coagulación es un proceso que se va a dar porque hay daño. Hay daño del endotelio. Como consecuencia de eso, puede ocurrir un evento asociado a ese mecanismo de coagulación. Pero eso, doctores, es importante recordarlo cuando yo tengo un daño de orden traumático. Yo hago un impacto acá y acá con toda seguridad muchos capilares se han roto, ¿no?
Y como consecuencia de esa rotura capilar, va a haber sangrado. Pero inmediatamente el mecanismo de coagulación impide que haya el sangrado. De tal forma que se va a generar un mecanismo de reparación, y ese mecanismo de reparación es para formar el trombo plaquetario, posteriormente formar la fibrina, pero después de eso necesariamente tiene que haber el factor contrario a la coagulación, la fibrinólisis. Ya, no hay evento que sea positivo para el organismo si no ocurre simultáneamente una después del otro evento de la fibrinólisis. ¿Por qué? Porque si yo tengo un coágulo más del tiempo necesario, una vez que se reparó, ese coágulo sale del lugar y al final acaba produciendo un trombo a distancia, y donde hay trombo a distancia, ahí deja de perfundirse y aparece el infarto, que puede ser un infarto en una extremidad donde hay que amputar, o un infarto que puede ser en un sitio tan importante como el corazón, que al final solamente hay que hacer contrato con alguna funeraria para darle sus últimos. No hay otra posibilidad. Entonces, los mecanismos de coagulación, doctores, tenemos que verlos en esa magnitud. Hay mecanismos en los cuales tenemos que orientarlos en esa dirección. Entonces, ¿son las 9? Sí. Ok. Vamos a ir avanzando progresivamente, pero quiero enfatizar esa partecita para indicarles qué es lo que finalmente debemos manejar en este concepto asociado a coagulación. Como es un tema que ustedes lo llevan también en fisiología, no voy a ahondar, pero que finalmente les doy algunas pautas en donde debemos enfatizar cuando hagamos la lectura respectiva. Vamos viendo el siguiente tema, y el siguiente tema es intolerancia. Correcto. Doctores, quiero empezar haciendo hincapié en lo que se hace mención a intolerancia a la lactosa. ¿Por qué empezamos a preocuparnos en relación a los lácteos? Por una sencilla razón, doctores. Porque somos los únicos mamíferos de este planeta que seguimos lactando después de haber dejado de lactar a la madre. Cambiamos de madre y al final